no sé cómo quitar esto. Es que no me ve la parte, no me ve completa No te la compro, pre- bueno, puedes dejarlo sí, ahí. bueno. Bueno, listo, buenas noches. El artículo que yo seleccioné está titulado como Redes neuronales artificiales aplicadas al accionamiento de motores de inducción para un sistema de propulsión de vehículos eléctricos. Quien les habla, Helmut Canto. El contenido de mi presentación se resume en esto que les presento acá, la introducción. Voy a tratar de ser pues como muy breve en el contexto acerca del tema de redes neuronales, el desarrollo del análisis del artículo, una aplicación también muy breve de este tema en Colombia y las conclusiones y bibliografía. Entonces, pues aquí el tema básicamente lo que trata el artículo es que pues partiendo del hecho de la crisis medioambiental, pues hay muchas empresas que se dan a la tarea de innovar con alternativas sostenibles, en este caso de movilidad. Eh, para las empresas que fabrican vehículos eléctricos, pues ellos deben estar prestos a mejoras continuas y en este caso, en este artículo en particular, lo que hacen es comparar un controlador convencional de un motor de inducción para vehículos eléctricos, que es un controlador PI clásico, PID clásico, con el rendimiento versus un comparador desarrollado por redes neuronales artificiales. Entonces aquí arranco de pronto con la definición de qué es una red neuronal. Entonces, básicamente es un algoritmo supervisado que modela un cerebro humano y procesa diversos datos como el de dos cerebros. También en el desarrollo de este artículo se menciona mucho el concepto de perceptrón y básicamente lo que es una representación matemática de las neuronas biológicas. Es también un algoritmo para el aprendizaje supervisado de clasificadores binarios. De pronto los que han tenido la oportunidad de trabajar con electrónica digital más o menos comprenden del tema de clasificadores binarios. En el tema, pues cuando uno discretiza señales y las convierte a clasificadores de unos y cero para llegar de pronto a las adquisiciones de datos. Y por acá encontré una imagen que me pareció muy pertinente pues en cuanto a este tema comparativo. Aquí tenemos una neurona biológica y este es más o menos el modelo de una neurona artificial. Entonces, por lo menos en el caso de las neuronas artificiales, aquí tenemos las entradas y la suma de las entradas multiplicadas por estos pesos que también se van a mencionar alrededor del desarrollo del informe, determinan como el impulso nervioso. Este valor se procesa en este interior de la célula mediante una función de activación que también la determina, digamos, el algoritmo de aprendizaje y al final va a devolver un valor que se envía como salida de la neurona. Aquí está, pues, analogía me parece que está muy bien explicada donde las dendritas que son como la entrada de las neuronas vienen a ser las entradas con los pesos, el núcleo viene a ser nuestra función de activación porque pues al final una red neuronal artificial es una representación matemática y el axón con las dendritas pues como de salida vienen siendo las salidas, pues valga la redundancia. Y una red neuronal ya como tal es una sumatoria de neuronas y al final una red neuronal artificial va a tener digamos, estas conexiones aquí, van a ser las capas ocultas en las cuales también pues vamos a hablar más adelante. Y pues no, en última este perceptrón pues es el perceptrón multicapa que fue el que se implementó en este controlador es pues un algoritmo que nos va a permitir que las neuronas artificiales aprendan, se entrenen y traten pues los elementos de una serie de datos que van a tomar. Entonces pues aquí traje una aplicación pues muy sencilla que en algún momento hice cuando estaba trabajando con esto eh, en MATLAB porque pues no mencioné al inicio que este desarrollo de este artículo se hizo primero modelado en MATLAB, se comparó en MATLAB y luego se llevó a una tarjeta de adquisición de datos a través de una caja que se llama Disque Microlab Box, no la conozco, y por medio de esto fue que se llevó pues el experimento. Entonces, pues aquí brevemente voy a ejemplificar más o menos cómo funciona una red neuronal. Aquí lo que hice fue hacerlo con un dataset que está precargado de MATLAB, que la idea es modelar como el índice de grasa corporal de acuerdo a unos valores regresores. Aquí también, pues en las redes neuronales se habla mucho
de conceptos estadísticos. Entonces aquí se carga mediante dos variables a las que pues, llamé características y objetivo, y aquí se visualiza el tamaño de las variables, que son 13 características con 252 ejemplos. Aquí lo que se dice es que por lo menos las características son estas. Por ejemplo, esta es la edad, 23 años, estos son 154 libras, esta es la circunferencia creo que del cuello, circunferencia del torso, y esta de acá pues que no recuerdo muy bien, sino que el objetivo es a lo que les voy a mostrar. Aquí es donde empiezo a entrenar la red neuronal, porque yo ¿qué necesito? Básicamente lo que necesito es una red neuronal que se entrene y a la que yo le voy a definir el número de capas, que es lo que mostré ahora. En este caso, pues aquí definí aleatoriamente 15 capas. Aquí veo las 15 capas, todavía no sé cuántas entradas tenga, tampoco salidas, y las capas ocultas tampoco, porque esto me lo da una vez yo ejecuto, digamos, el algoritmo de aprendizaje. Entonces aquí yo lo que requiero es que una inteligencia artificial con estos 252 ejemplos aprenda a determinar pues cuál debería ser el índice de masa corporal que debería tener las personas. Entonces, aquí creo una red neuronal con una capa oculta, con 15 capas ocultas, para recibirla, para entrenarla. Aquí recibimos la red neuronal entrenada, que a través de este comando de train, y recibimos los datos de entrenamiento, para que venga a ser pues las características y el objetivo, que son los que llamé acá. Entonces con este comando se entrena toda la red con este NTrainTool. Llamo a este toolbox de MATLAB. Aquí vemos las 13 características de las que le hablé ahora, las 15 capas ocultas, las capas de salida las determina ya el algoritmo de aprendizaje, que en este caso es a través de MATLAB, y finalmente la salida, que va a ser pues mi red neuronal entrenada. Aquí podemos ver que hubo 11 iteraciones, hizo validaciones 6 veces, y pues etcétera. Entonces, a lo que nos interesa, yo necesito indicadores, ¿no? Entonces aquí es donde vienen los indicadores estadísticos, que también vamos a ver en la comparación cuando se lleva el motor de inducción. Entonces yo necesito un indicador que me muestre dónde está el error. Entonces para conocerlo, aquí lo que hice fue llamar, esta variable que me traiga todas las características, y el error lo que hago es que me tome la predicción, que es lo que estoy tomando acá, la predicción de todo el sistema, con el objetivo, que son el objetivo que ya está precargado en MATLAB. Y lo que hago es plotear este error. Entonces aquí observo como el histograma de error. Y pues esto como lee, por ejemplo, aquí la variable objetivo, un ejemplo, aquí me tenía que dar, por ejemplo, 11 y me dio 15, no me dio 11, me dio 15, entonces decir que tengo un error. Y ahí va contando todos estos errores y va generando pues el histograma. Entonces pues, la mayoría de errores, que entre qué valores se encuentran, por lo menos en este caso está entre -3,3 y menos 0 y 0,46 más o menos por acá. Pues está la mayoría de los errores, porque pues no puede modelar a la perfección todos los datos, pero la mayoría de errores están concentrados alrededor de cero, que es este indicador que tengo acá y que me muestra en las leyendas. Ahora bien, pues ya como tengo una variable predicha y una variable real, que es este objetivo, pues si yo lo ploteo en un plano cartesiano, también tendría que tener una línea recta dependiente uno, porque por ejemplo si aquí tuve un 2 que es el predicho, y el objetivo es 2, pues la pendiente debería ser uno. Si tuve 3 y aquí 3, pues se debería ir construyendo una recta de pendiente uno en el mejor de los casos. Pues digamos, a través de este comando la ploteo. Entonces aquí veo que por ejemplo si tengo 10, aquí 10 pues está un poquito alejado, pero está muy cercano de esta que encerré aquí, que es como la línea punteada, el objetivo. Entonces es decir que pues puedo identificar, digamos, el índice de body fat a través de los datos de mediciones de edad, mediciones corporales. O sea que digamos si es viable. Esto es, con este coeficiente de correlación de 0,9, que es pues muy bueno. Ahora bien, vamos al desarrollo del análisis del artículo. El artículo primero menciona, pues, a grosso modo, que el accionamiento del motor de inducción. Esto es, pues, no menciona la mecánica como tal, pero pues aquí, pues, básicamente se divide en tres partes principales, que la primera es el motor de inducción, que lo vemos por acá. La segunda, una unidad de batería, que se utiliza, pues, también, aparte de que es como obviamente me está supliendo al motor eléctrico, pues también se utiliza como elemento de almacenamiento de energía, por el tema pues como de los frenos regenerativos y eso.
Y en tercer lugar, pues vemos aquí el controlador de corriente alterna, corriente directa, que controla la magnitud de la tensión de salida del convertidor y pues aquí el inversor con sus IGBT. Aquí, pues en esta, ¿Ese es un auto eléctrico o es híbrido? no, este es eléctrico, este es eléctrico. Eléctrico, o sea que esa tensión vendría de baterías, pues, Sí, cargadas. así es, así es. Y pues Ya. algo que me parece, bueno, ahorita más adelante lo menciono. Eh, Aquí también no, pues no se ilustra detalladamente, pero el proceso de tracción básicamente se realiza mediante el control de este motor de inducción trifásico, porque pues como lo acabo de mencionar el profesor, no es un vehículo híbrido. Entonces, aquí en este desarrollo de este informe, siempre mencionan algo que se pasa, digamos, de un sistema trifásico, como lo es el motor eléctrico, a un sistema, a un marco de referencia de Q. Entonces, pues aquí tenemos las componentes del dominio del tiempo en un sistema de tres fases, pero cuando hablan de que pasan de un sistema de tres líneas o de tres fases a un sistema de dos componentes de Q, pues yo me puse a investigar y resulta que entonces fue necesario realizar unas transformaciones, ¿no? Que en el artículo no se mencionan los modelos matemáticos precisos, pero pues fue necesario para llegar a ellas. Entonces, por ejemplo, aquí aparece la transformada de Clark, que básicamente lo que hace es transformar de un sistema trifásico a un sistema bifásico. Es decir, si el sistema está girando, este se convierte en un sistema bifásico giratorio, quedando como en dos ejes. A grosso modo lo que hace es pasar de un sistema ABC, como lo vemos acá, a un sistema alfa beta y ortogonales entre sí. Eso es básicamente. Y también aparece la transformada de Park, que pues aquí lo que hace Park es una transformación de un bobinado giratorio a un bobinado fijo, quedando así como lo vemos aquí, como un motor de corriente directa, es decir, el DC, aquí es donde viene el DQ que tanto se menciona ahí en todos los controladores, que sería pues como directo y eje cuadratura. De pronto ya estamos más eh, relacionados con esta gráfica. Entonces aquí traje esta transformación de coordenadas, esta pues como un resumen, esta que dice que tenemos un sistema ABC, que es un sistema trifásico, si a un sistema 0 alfa beta y un sistema de Q, si quiero pasar de ABC a alfa beta, se utiliza la transformada de Clark de 0 alfa beta de Q, un sistema conmutador que pues también básicamente lo que hace es que hace que el sistema alfa beta, si es giratorio, se quede fijo y al quedar fijo pues se llamaría de Q. Pero pues muy seguramente en este informe utilizaron fue la transformación de Park porque siempre se habla de que ABC se pasó a DQ, esto pues como de cultura general pues. Entonces, el controlador PI, aquí pues como mencioné anteriormente, aquí se aproxima a través de eso pues a un motor de corriente directa. Esto pues lo traje aquí donde pues básicamente se controla con un modelo sencillo, se saca una función de transferencia de primer orden porque pues al final el circuito eléctrico pues, de un motor de ese que es una bobina eh, y una resistencia interna. Eh, y la bobina y la resistencia interna. Por aquí puse la fuerza contra electromotriz, que es pues, básicamente el motor siendo generador mientras yo lo opero. Aquí pues esta imagen la saqué sí del informe, esto es, lo ponen pues como a manera del toolbox que se saca de Simulink, pero pues muy seguramente en esto no se aplicó porque es un poco un control mucho más robusto. Y aquí se menciona que se utilizaron dos lazos de control P y D. Control P y realmente fue un control P y siempre son controladores P y los que se utilizan en este tipo de sistemas. Obteniendo estas ecuaciones que tenemos acá, donde pues la K es la constante proporcional, la KI es la constante integral, el P, el Q, este Q ref es la potencia reactiva de referencia que se requiere por la fuente de corriente alterna y por acá tenemos la PREF, que es como la referencia de la potencia activa. Estos son pues como las ecuaciones con las que se va a empezar a modelar el sistema. Aquí también pues como los que han tenido la oportunidad de trabajar con control, este control lo que consiste en comparar la corriente, en este caso corriente de referencia, de la salida del lazo externo con el valor real medido para pues así finalmente regular el valor y corregir en tiempo real. Estos sistemas matriciales también son sacados de las transformaciones en las que pues no especifican y pues tampoco voy a ahondar mucho en este caso.
Aquí se tiene el esquema que se implementó para el controlador PID. Entonces, pues aquí está básicamente el resumen de lo que se mencionó anteriormente en los ejes de Q. Aquí está el cálculo del flujo. Aquí hay algo pues que es como particular, que es este es un bloque, básicamente eso es como eso es equivalente como al operador discreto, cuando uno discretiza señales, pero este es en tiempo continuo, perdón. Este lo que hace en MATLAB es aceptar como una entrada y generar una señal de retardo en un periodo pues determinado de muestra, que en el informe tampoco se menciona el periodo de muestreo, pero pues muy seguramente es en el orden de los milisegundos. Mm, Aquí también aparece algo que no mencioné y pues que también es muy importante en teoría de control, esto que dice aquí de cálculo de teta, que es como algo así como se mencionaba como que el algoritmo de bucle de bloqueo de fase, lo que hace pues básicamente es detectar un ángulo para sincronizar el regulador de corriente con la red. Aquí está pues la entrada de velocidad, las corrientes DQ, lo que hablamos acá, la velocidad mecánica, eh, eso es básicamente. Y estos son los pulsos de nuestra señal PWM que resumí aquí en este gráfico. Este gráfico lo hice pues como para resumir básicamente el sistema de control. Por acá pues lo que tengo es la salida de mis corrientes. Aquí está la transformación de coordenadas de lo que hablé ahora. Este que dice K-1, lo presenté con eso. Esto aquí lo que básicamente significa que voy a medir es físicamente estas tres corrientes, y también lo que se hace es medir cuál es la posición de este rotor, y todas estas cuatro vienen acá a la transformación de coordenada y van a salir solamente dos, que son la D y la Q de la que tanto he hablado. Estas son unas constantes y en tiempos de muestreo pues muy pequeños que no se mencionan en el artículo. Por acá está el PWM que pues se necesita para poder emular esos cambios en la tensión y para poder... Eh, ¿Sí? Perdón, la de abajo no sería K y la de arriba K-1, porque tú pasas de ABC a DQ, sería la transformación K, y cuando inviertes sería K-1, pasas de DQ a ABC. Eh, la, mm, Sí, profe, tiene razón. Aquí le puse el menos uno. Sí, porque la transformación de coordenadas viene sola. Ah, no, profe, porque aquí yo tengo este ángulo que fue el que mencioné ahora del algoritmo Sí, de bucle de bloqueo de fase. Y pues este ángulo yo lo necesito también para esta transformación que me toma la salida de los controladores PI. Y sí. finalmente van a Pero yo me al refiero que PWM. digamos, si tú pasas del sistema ABC al sistema DQ, es una transformación. Sí. Cuando tú pasas del sistema DQ al ABC, es la transformación inversa. Ujú. Entonces, me parece que una es K y la otra es la inversa. Me parece, eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Listo, ok. Sí, pues Me- pues realmente esta imagen es de autoría mía, y pues lo que yo lo puse aquí, esta transformación de coordenadas, porque pues como en lo que pues he leído, este algoritmo de esta fase también es ya. necesaria aquí en esta transformación, que al final No, sí, viene al sí, PWM. no, ese punto de referencia sí es importante porque Ujú. Así es la es, posición del rotor. del Ujú. rotor, correcto. Eso se usa en la transformación de lo que le llaman el control orientado por el campo. Se usa, Sí, o listo. control orientado al campo es esto, así es, correcto. Así. Aquí pues viene el controlador ya por redes neuronales, que lo que hace, pues presentan aquí básicamente son unas ecuaciones de medidas estadísticas. Esta pues es, a grosso modo, es lo que nos habla de la campana de Gauss. No sé, aquí de, lo que hago es decir pues a qué representa cada una, pero yo creo que ya estamos familiarizados con eso. Y viene la función de base radial, que lo que dicen ellos es que se concatena esta ecuación con todo lo que se menciona del perceptrón multicapa. Entonces digamos que queda como una ecuación híbrida ahí, donde, donde a través de esta función es que se van a sacar todos los indicadores de entrenamiento. Aquí pues dice que consta de una capa de entrada, una capa de salida, y están las capas ocultas de las que hablé. La capa de entrada depende del control de la corriente, que se compone de los ejes D y Q, y la capa de salida de la señal de control. Este es un gráfico muy similar con el que contextualicé el tema. A la izquierda
es la construcción de la red neuronal artificial. A la derecha se muestra pues el diagrama de bloques de la red neuronal con dos capas. Y en este caso se utilizaron, para este experimento se utilizaron solamente 10 neuronas en la capa oculta, que viene siendo las capas ocultas que están acá, porque el uso de más neuronas decía que podía dar lugar como a un error relativamente grande. Aquí viene ya como los resultados del entrenamiento. Muestra que aquí básicamente lo que miramos ahora también hay una dispersión. Se ve un poquito más distante, pero hay que considerar que los tiempos de muestreo fueron muy pequeños. Allá se veía más cercana, pero era porque los valores eran, pues eran más grandes. Muestra también MATLAB aquí después del entrenamiento un coeficiente de correlación de 0.8 que pues indica que es un buen entrenamiento de esta red neuronal. El histograma también, este es el histograma durante el proceso de entrenamiento. eh, pues básicamente ahí las barras azules representan los datos de entrenamiento, estas barras verdes de validación y las rojas de datos de prueba, y aquí el cero pues muestra un error que está muy bajo. O sea, el error se puede apreciar que la mayoría están concentrados alrededor como de las 10 milésimas de unidad en el tiempo de muestreo. Mira aquí 0.244 10 milésimas. Aquí pues el esquema del controlador por red neuronal artificial, muy similar a lo que vimos ahorita con el controlador PID, un poquito más robusto, eh, pues por el tema de que él tiene que tener un algoritmo de aprendizaje. Aquí vienen los resultados. Entonces, pues para que fuera comparable, pues obviamente se utilizaron para ambos casos el mismo motor de 50 caballos de fuerza, un motor de inducción. Aquí están todas las especificaciones del mismo. Y las tensiones y las corrientes se midieron y se planificaron en los primeros 5 segundos de funcionamiento. Estas fueron las gráficas arrojadas en la simulación. Pues aquí básicamente en estas dos figuras lo que se muestra es que los resultados se mejoran como en lo que respecta al tamaño de las corrientes de arranque, así como de igual manera la respuesta como el tiempo de aceleración. ¿Qué más? Por lo menos en estas dos figuras del intervalo más o menos de 0.7 a 2 segundos se observa que por lo menos hay picos en la forma de onda del par debido como al controlador del control PID. En Ujú. el control por redes neuronales artificiales se atenúan un poco de la misma forma que en la respuesta del par electromagnético. Aquí dice FLC, eso es controlador por lógica difusa, pero yo creo que de pronto ahí hubo un error en la leyenda del artículo. Y tenían este dato ahí que las ondulaciones de par y flujo se reducieron sustancialmente y la distorsión armónica total se redujo en un casi 50% en comparación con el controlador PID convencional. Mm, Aquí pues esto básicamente lo que dice es que cuando el porcentaje de carga es mayor, la eficiencia aumenta, y pues aquí la verdad pues la distancia es como muy poca, pero pues sí hubo mejoría en cuanto a los dos controladores. Aquí también los tiempos de subida, estabilización y el sobreimpulso máximo muestran mejores desempeños para el controlador por redes neuronales artificiales en comparación con el PID. Esto pues tenía ahí como a modo, también está en el informe, pero pues creo que no tiene mucho que ver con el tema de comparación de los dos controles, pero pues ahí hablan es como el tema del frenado regenerativo. Es una curva pues de porcentajes que hablan que en el momento cero el vehículo está al 70%, en el momento en que alcanza los 10 kilovatios él alcanza la potencia requerida a los 0.8 segundos, que son los 10 kilovatios, y en este momento es que se frena se carga la batería cuando él se frena. Aquí es donde aplica el tema del freno regenerativo, y aquí arranca nuevamente con la batería cargada. Este fue el montaje experimental. Por acá está el motor de corriente alterna. Eso es un vehículo netamente eléctrico, pues, y el trifásico. Aquí está pues todo el montaje. Y ese Algo, motor me parece muy pequeño para 50 caballos, pero no sé. sí, pues eso era lo que, sí, también lo vi como, pero pues eso es lo que, esa era por lo menos la imagen que Te consignan pues mostraron. ahí como en el informe. Ajá. Ya para terminar pues muy brevemente también lo que puse una aplicación del tema en Colombia, pues para que pues, veamos que el tema de las redes neuronales sí es algo pues que se aplica, es cómo XM aplica para el pronóstico del precio en la electricidad las redes neuronales artificiales. Esto fue pues un informe en el que aquí está la fuente y me pareció pues pertinente traerlo acá. Y es que ellos dicen que pues utilizan redes neuronales artificiales también de tipo perceptrón, y por acá esto fue un estudio como en el 2008 que hicieron, que cuando tenían
obviamente les costó bastante tiempo tomar datos porque la gran ventaja de ello es que una de las ventajas del control por redes neuronales artificiales es que uno debería disponer de una base grande, así como lo hice en el ejemplo, Claro. de datos históricas. Y pues, ¿quién mejor que XM o ¿cómo es que llama? INSA es que llama ISA pues que es del grupo de XM que proporciona todo eso y a través de eso pues se entrenan y finalmente pues aquí se ve que el pronóstico versus la red neuronal pues es muy bueno. Entonces Sí. ellos dicen que la red que utilizan es el percentrón multicapa, muy parecido al que bueno, básicamente el mismo que utilizó en el informe, con conexiones hacia adelante, porque dentro del marco de las redes neuronales, el perceptrón pues ha demostrado ser una de las arquitecturas más útiles en la resolución de este tipo de problemas. Mm, y pues unas conclusiones breves que saqué ahí, pues creo que las mencioné alrededor de lo que expuse, fue que pues las redes neuronales son más adecuadas para controlar dispositivos, pues en este caso no lineales, pues nosotros estamos hablando pues el comportamiento de este motor es no lineal antes de ser aplicada la transformación, obviamente. Y pues como se evidenció en la práctica, dado que el motor de inducción tiene un modelo no lineal, resultó adecuado pues para el control en los vehículos eléctricos. Que utilizando este tipo de controladores se puede controlar la capacidad de arranque, como lo vimos en los sobreimpulsos y todo el tema de la corriente, y así pues de esta misma forma se puede ahorrar más energía durante este tiempo. Además, el coste y la complejidad de la consola se reducen cuando se diseña mediante el método red neuronal artificial porque no necesita datos sobre el sistema utilizado en detalle porque en este caso pues la red se entrenó. Y por último, pues que este controlador puede producir un par suave, como lo vimos ahorita en el par electromagnético, y pues por obvias razones de esta misma forma mejorar el rendimiento del sistema. Eso es básicamente lo... Muy bueno, ¿no? Muy bueno el trabajo que has hecho, Helmut. Ahora, hay un comentario, ¿no? Ujú. Y ese trabajo es último, ¿no? Porque hasta 2021, o sea, es un trabajo reciente, pero el Sí, artículo de qué fue? ¿cómo, profe? 2000 el artículo es del año 2021, ¿no? Pues fue publicado en el 2021, pero sí no sé de cuándo fue desarrollado, pero Ya. pues tiene que ser reciente, no creo que tampoco lleve mucho tiempo. Y ahora están usando los motores de relutancia, ¿no? Para los autos eléctricos. Ujú. Y son más, tienen más densidad de potencia, o sea, a menor tamaño pueden dar más potencia. Sí, sí, pues realmente el tema pues o sea, realmente hoy en día se utilizan son los controladores convencionales, los PI, siempre son PI, Sí, correcto, pero correcto. pues sí, 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 a largo plazo el tema de las redes neuronales en vehículos eléctricos puede que dé mucho más No, sí, resultado. estos neuronales se usan en todo, como dices, la gente Ujú. que está trabajando en Medellín la ha usado para mercado, ¿no? Sí, también para el cálculo de flujos de potencia. Sí, correcto. Ah, bueno, no, pues está muy bien. Yo no tengo preguntas que me pareció muy clara la exposición. Muy Listo, bien, profe. muchas gracias. Entonces, seguiría eh, Eduardo Mejía. Eduardo, ¿tú con quién expones?